Please be seated. The sitting is resumed. I now invite Professor Alan Boyle to take the floor. Doy la palabra al profesor Alan Boyle para presentar la intervención del señor McCaffrey. Honor and a pleasure to appear before you on behalf of the Republic of Chile, but I do so in substitution for Professor McCaffrey. Bien, voy a sustituir al profesor McCaffrey, que por razones personales no puede estar aquí ante ustedes. Pero este es el discurso que él hubiera hecho, no es el discurso que yo hubiera hecho. Yo simplemente soy el medio que va a presentar el discurso. Y él me disculpará si no puedo emular ni su encanto ni su acento californiano. Mi tarea esta tarde consiste en tratar la reclamación sin precedentes de Bolivia de que el derecho internacional consuetudinario no se aplica a todas las aguas de un curso de agua internacional y en particular no se aplica a lo que Bolivia considera flujos o caudales artificiales. Y intentaré demostrar que todo lo contrario, que el derecho internacional se aplica a todas las aguas de un curso de agua internacional, ya se consideren artificiales o naturales. Como todo buen abogado, presentaré 3 puntos. En primer lugar, la tesis de Bolivia respecto a la soberanía sobre el supuesto flujo artificial va en contra de los principios fundamentales del derecho de cursos de agua internacionales. En segundo lugar, que la supuesta distinción entre el caudal natural y artificial del Silala no se ve apoyado por las prácticas del Estado al que se refiere Bolivia. Y que, en tercer lugar, la teoría de Bolivia también es incompatible con la comunidad de intereses entre países ribereños que está previsto en la Convención de Cursos de Agua y por la jurisprudencia de las Cortes y Tribunales Internacionales. En contraste a los argumentos de Bolivia, el punto más fundamental de Chile es que los principios clave del derecho internacional en este campo, es decir, la utilización equitable y razonable, la prevención de daño significativo y la cooperación entre todos los países ribereños, se aplican a todas las aguas de un curso de agua internacional y, por ende, y en particular a todas las aguas del río Silala. Además, la idea de que un Estado pueda crear un caudal artificial sobre el cual tiene soberanía absoluta, simplemente aumentando el caudal de aguas superficiales de un curso de agua internacional a expensas de los flujos de agua subterráneos, plantea una seria amenaza a la estabilidad que aporta la ley internacional actual sobre cursos de agua internacionales. La reivindicación de soberanía sobre un flujo artificial pensamos que fue inventado por Bolivia para los fines específicos de este caso. No tiene ningún otro fundamento. La idea, en nuestra opinión, debería ser rechazada total y completamente y firmemente por parte de la Corte. Y, por supuesto, las manos del hombre y su ingenuidad se han aplicado ampliamente para desarrollar los cursos de agua de todo el mundo. En 1927, la Corte Permanente, en el caso Donau-Versinking, señaló que los ríos, incluidos los que no son navegables, hoy en día no son meramente el producto de fuerzas naturales. Esta Corte observó, más recientemente, en
el caso del proyecto Garabsibo Magimaros, que el hombre, por razones económicas y otras razones, ha interferido constantemente con la naturaleza. Por lo tanto, es muy común que los estados realicen obras en cursos de agua internacionales que afectan el caudal del agua río abajo, a veces aumentando el flujo superficial. La posición de Bolivia, si fuera apoyado por la Corte, significaría que las reclamaciones de compensación por parte de los estados río arriba, donde se encuentran las obras, tendrían su valor. Esto sería un principio nuevo y haría que todo vecino río arriba tendría que recibir un pago por esas aguas. Esto, señora Presidente, sería un estado de situación un tanto extraño y además iría totalmente en contra de la legislación internacional, del derecho internacional. Sería una amenaza para la estabilidad de las relaciones entre los estados que comparten cursos de agua internacionales y sería aún más serio en estos tiempos en los que escasea el agua dulce. Señora Presidente, como ya ha señalado la gente de Chile, la idea de flujo artificial nunca ha sido una característica de los debates entre las partes relativa a la naturaleza del río Silala. Se introdujo por primera vez por parte de Bolivia solo después de que Chile hubiera presentado su reclamación en este caso. Y fue un intento por reclamar soberanía exclusiva sobre una porción del caudal del río Silala. En su contramemoria de 2018, Bolivia abandonó su reclamación anterior de soberanía sobre la totalidad del caudal del río Silala. Tal y como lo ha presentado Bolivia, su reclamación de soberanía sobre los flujos aumentados artificialmente significaría, si se aceptara, que Chile, el estado río abajo, no tendría derecho a ninguna porción de lo que Bolivia considera que es ese caudal adicional. Al contrario, lo que Bolivia llama este flujo artificial sería exclusivamente propiedad de Bolivia y, si quisiera, lo podría captar y lo podría sacar fuera de la cuenca de drenaje del Silala, independientemente de los demás principios aplicables del derecho internacional del agua, como puede ser la utilización equitable y razonable y la prevención de daño significativo. Bolivia específicamente pretende que podría permitir que este flujo aumentado, sobre el que reclama su absoluta soberanía, como si fuera parte de su territorio terrestre, que fluyera río abajo, atravesando la frontera, y luego podría cobrar a Chile por su utilización, puesto que, según la teoría de Bolivia, es la propietaria del agua. Señora Presidenta, miembros de la Corte, Bolivia y su reclamación de que Chile debe pagar a Bolivia por estas aguas aumentadas, que estaría sometido a la conclusión de un acuerdo con Bolivia, es una reclamación extraordinaria. Va en contra del derecho internacional y es algo totalmente novedoso en lo que son las prácticas de los Estados. Y pensamos que debería ser rechazado totalmente y sin equívocos por parte de la Corte, porque legalmente es insostenible y también es regresivo. Es regresivo puesto que pasa sin contemplación por encima de todos los progresos que se han logrado en el campo del derecho de cursos de agua internacionales durante más de un siglo y genera dudas con respecto a los principios básicos de ese derecho. Chile quiere recalcar que Bolivia no está añadiendo nuevas aguas al sistema del Silala. Bolivia simplemente está tomando ventaja de unos pequeños canales de tierra que, como han oído ustedes, se construyeron en su territorio por el FCAB, la empresa de ferrocarriles, en 1928. Estos canales de tierra, que apenas tienen medio metro de profundidad y medio metro de ancho, pueden causar un aumento en el caudal del agua superficial, pero sí que hay debates entre los expertos en cuanto a qué cantidad es el aumento del flujo superficial que ha sido causado por los canales. Pero ese
no es un punto que tenga que considerar la Corte, porque ya están de acuerdo las partes y sus expertos de que todo aumento en el caudal superficial, de hecho, sería simplemente correspondido por una reducción correspondiente en el caudal de las aguas subterráneas. Pero que el caudal sea superficial o subterráneo, el agua, en nuestra opinión, sigue siendo agua del río Silala. Y a la larga, todo terminaría fluyendo hacia Chile, de todas, o bien a través de los canales o de manera subterránea. Por tanto, en nuestra opinión, no ha habido un aumento del caudal total de las aguas del Silala. Solo ha habido una reconversión de lo que sería agua subterránea para convertirla en agua de superficie, además de una pequeña reducción debido a la evaporación. Por tanto, se podría decir que los canales aumentan el caudal del agua superficial, lo hacen, pero solo hasta cierto punto, y solo lo hacen a expensas de las aguas subterráneas, que también son compartidas en el sistema del río Silala. Como ven, es una propuesta absurda. La cantidad total del agua que pasa hacia Chile sigue siendo la misma cantidad, independientemente de cómo llega a Chile. Y, en nuestra opinión, todo ese caudal se mantiene dentro del sistema de Silala, ya sea en superficie o en aguas subterráneas. Y, por tanto, nuestro argumento es de que es totalmente sometido a las normas del derecho internacional que gobiernan la utilización de los cursos de agua internacionales. Señor presidente, miembros de la Corte, como saben ustedes, esas normas de derecho internacional, las que gobiernan la utilización del río Silala, quedan reflejadas en la Convención sobre el derecho de usos de los cursos de agua internacionales no navegables, aprobado en 1997 después de 2 sesiones de negociaciones bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Las negociaciones se basaban en una serie de proyectos de principios preparados por la Comisión de Derecho Internacional. El valor autoritativo de la Convención fue reconocido por esta Corte en el caso del proyecto Gabčíkovo-Nagymaros, solo 4 meses después de la aprobación de la Convención. Y en este caso citaron el artículo 5 de la Convención sobre la utilización equitable y razonable, y se refirieron al derecho básico de un Estado a compartir de forma equitable y razonable los recursos de un curso de agua internacional. A la luz de su proceso, incluido 20 años de trabajo en la Comisión de Derecho Internacional, la Convención de Cursos de Agua se considera como una codificación de los principios básicos del derecho internacional en este campo. Puesto que ni Bolivia ni Chile son partes signatarias de esta convención, su valor no es como un tratado, sino como un reflejo de las normas relevantes del derecho internacional consuetudinario. Señora Presidente, habida cuenta de la aceptación general de los principales principios de la Convención de Cursos de Agua como derecho internacional consuetudinario, Chile se ha visto sorprendido al ver que Bolivia, en esencia, ha intentado dar marcha atrás en el tiempo para pasar a algo que se parece a un estado de naturaleza obesiano en el campo de los recursos de agua internacionales. Bolivia hizo esto tomando una posición que alineaba su caso a un caso notorio relativo a la soberanía de las aguas de un curso de agua internacional. Por supuesto, la llamada doctrina Harmon, articulada por el entonces fiscal general de Estados Unidos, Harmon, en una disputa entre Estados Unidos y México respecto a las aguas del Río Grande. Pero cuando se trató de solucionar esa disputa los Estados Unidos y México, lo hicieron a través de un tratado titulado Convención sobre la distribución equitable de las aguas del Río Grande. La doctrina Harmon se debe considerar lo que fue un intento celoso por parte de un abogado en nombre de su cliente, los Estados Unidos, pero al final las dos partes tuvieron que ponerse de acuerdo para utilizar una asignación equitable y no soberanía absoluta sobre un recurso compartido como principio rector. La doctrina Harmon sigue viviendo como una ley para asaltar derechos exclusivos sobre un recurso natural compartido. Pero efectivamente esto es lo que está intentando hacer ahora Bolivia. Y pensamos que la teoría de Bolivia es insostenible. Pero además de alinearse
con esta teoría rechazada de la doctrina Harman, la teoría de Bolivia de que la soberanía absoluta sobre un flujo artificial es insostenible también por otras dos razones. En primer lugar, el así llamado caudal o flujo artificial no es más que una parte de las aguas del río Silala. Y con todo el respeto que me merece, es una insensatez decir que un Estado río arriba puede extraer agua subterránea que de todas formas caería hacia abajo y mantener que este agua, ahora agua superficial, queda de alguna forma excluida del derecho internacional de cursos de agua. En segundo lugar, Bolivia dice tener esa soberanía absoluta, pero va en contra del sentido común y al principio fundamental subyacente en el derecho de este campo, principalmente que hay una comunidad de intereses de estados ribereños. La soberanía absoluta de Bolivia eliminaría algunos aspectos clave del derecho internacional sin los cuales no puede haber una comunidad de interés o las obligaciones de cooperar y de ofrecer notificaciones previas de la aplicación de medidas planificadas. Las definiciones de curso de agua internacional no apoyan la supuesta exclusión de un flujo artificial. Las definiciones aceptadas generalmente son las que figuran en la Convención de Naciones Unidas sobre cursos de agua de 1997, el artículo 2. Y espero que podamos ver la diapositiva donde aparece este artículo 2 en la pantalla. En este artículo, no se lo voy a leer, pero sí en particular me gustaría señalarles las palabras sistema de aguas superficiales y aguas subterráneas que fluyen hacia un punto de llegada común. Esta definición encaja perfectamente con el río Silala, que fluye de Bolivia a Chile y que geológicamente es un sistema de aguas superficiales y subterráneas que constituyen un todo unitario y que fluyen tanto como agua superficial y agua subterránea atravesando la frontera internacional. En cuanto a la Convención de Cursos de Agua, inequívocamente es un curso de agua internacional. Sin embargo, Bolivia dice claramente en su contramemoria que el derecho internacional constitucionario sobre la utilización de cursos de agua transfronterizos no se aplica a los componentes artificiales de un curso de agua que es total o parcialmente artificial. Esta opinión hubiera sido una auténtica sorpresa para la Comisión de Derecho Internacional. Al explicar el significado de la frase constituyen un todo unitario, está remitiéndose al artículo 2 de la Convención. Espero que aparezca ahora en la pantalla. Y de nuevo les remito al punto que aparece aquí, que el agua puede moverse de un río por debajo de la tierra, extenderse más allá de las riberas del río, volver a surgir en un lago o en un canal o ser desviado hacia una presa y demás. Esto muestra la realidad de la que vivimos hoy en día. Es decir, en otras palabras, y siguiendo a la International Law Commission, el desvío de un curso de agua internacional hacia un canal no destruye su carácter como curso de agua internacional. Es la misma agua que fluye a través de un sistema artificial. Por tanto, en contra de la opinión de Bolivia, el derecho internacional constitucionario sobre la utilización de los recursos de agua transfronterizos no se aplica a las aguas en infraestructuras artificiales en un curso de agua internacional, independientemente de si el agua puede ser agua superficial o agua subterránea. Además, los trabajos de canalización del Silala realizados en Bolivia, que consisten en la excavación de canales de tierra y que están recubiertos de piedra, no se puede en realidad calificar como un canal, tal y como se entiende en la práctica internacional. Pero la inclusión de la Comisión como canales como posible componente de un curso de agua significa que, a fortiori, el revestir de piedra un río no tendría un impacto en absoluto sobre su carácter de curso de agua. Y, por tanto, el derecho internacional constitucionario se aplica en su totalidad a todas las aguas del sistema del Silala.
En el caso ante el corte, esta mejora, supuesta mejora, resultaría de la construcción de los canales del Silala. En nuestra opinión, el caudal del agua superficial entraría dentro de la definición del término de curso de agua, puesto que forma parte del sistema de aguas superficiales y subterráneas del Silala y, por tanto, estaría sometido a las normas que gobiernan el uso de los cursos de agua internacionales. No puede haber una soberanía exclusiva de Bolivia sobre la porción del Silala que considera Bolivia como algo aumentado, puesto que ese caudal solo forma parte del sistema del curso de agua del Silala en su totalidad. Y además, las normas del principio equitable y utilización razonable y de los daños transfronterizos son de aplicación. Pero Bolivia esencialmente dice que los canales construidos por la FCAB en su territorio convierten ese agua subterránea compartida en agua superficial boliviana. No tiene ningún sentido decir que lo que empieza siendo agua subterránea, es decir, como componente del curso de agua internacional del Silala, se pueda extraer de la superficie y, por lo tanto, de alguna manera, se sacado de ese curso de agua internacional compartido y convertirse en soberanía exclusiva de Bolivia. Que esto impediría que Chile tuviera ningún derecho alguno, pero precisamente eso es lo que está argumentando Bolivia. Es una especie de resurrección de la doctrina Harmon en realidad. Bolivia mantiene que el derecho internacional constitucionario debe aplicar. Para que se pudiera aplicar al Silala tendría que haber un acuerdo entre las partes, incluyendo un compromiso sobre los ajustes requeridos para tener en cuenta la naturaleza artificial de este cuerpo de agua. Un acuerdo de este tipo, por supuesto, no se ha logrado. Y la autoridad que menciona Bolivia para apoyar esta propuesta es un tanto sorprendente, puesto que Bolivia describe las autoridades a las que se refieren a un curso de agua que atraviesa una frontera internacional a través de medios artificiales. Pero, como espero que entenderán ustedes, esto no es en absoluto lo que está ocurriendo en el caso actual. La primera instancia de supuestos medios artificiales al que se refiere Bolivia como práctica estatal se refiere a un canal que atraviesa fronteras nacionales. No tiene nada que ver lo que tenemos aquí en este caso. El hecho de las aguas superficiales están canalizados del lado de la frontera de Bolivia no significa que las aguas que fluyen naturalmente dejan de existir. Además, Bolivia, en su contramemoria, no hace ninguna referencia a la sección más importante de la enciclopedia de Max Planck respecto a los canales y los usos no de navegación. Esta sección de la enciclopedia señala que cuando un canal está construido de tal forma que puede afectar un curso de agua internacional y sus recursos de agua, puede estar sometidos a las normas del derecho internacional consuetudinario que gobiernan los usos no navegacionales de cursos de agua internacionales. El segundo supuesto ejemplo de estados, de actividades de los estados como construcción de presas, canales y otros tipos de obras e instalaciones requeridos para la regulación por parte de un estado ribereño en el territorio de otro. Pues bien, según la enciclopedia Max Planck, evidentemente, este tipo de obras solo se pueden realizar por acuerdo entre los estados ribereños concernidos. Esto es una situación muy alejada de lo que estamos considerando aquí en este caso. No hay ninguna obra de este tipo en el Silala. Las prácticas estatales que menciona Bolivia también supone un proyecto, por ejemplo, para la generación de electricidad, que está situado en parte en su propio territorio, en parte en el territorio de otro estado contratante. Pero en tal caso es obvio que los estados concernidos tienen que realizar negociaciones con vistas a la conclusión de acuerdos que permitirán que las operaciones en cuestión se puedan realizar. Pero esto es totalmente obvio. Es sobre todo obvio, puesto que es totalmente irrelevante el caso del Silala, donde no hay obras de este tipo. Se están contemplando, y si se están contemplando, desde luego no han sido notificadas a Chile.
Por tanto, ninguno de estos supuestos ejemplos de prácticas estatales nos parece que puedan apoyar el caso de Bolivia ni apoyar sus argumentos. Ni Bolivia ni Chile desean desarrollar un proyecto que esté situado en parte en el territorio de una parte y en otra parte en territorio de la otra parte. Por tanto, decimos que todos estos ejemplos que menciona Bolivia son casos que no vienen a cuento. Señora Presidente, acabo de mostrar que si el Silala es un curso de agua internacional tal como queda definido en la Convención, a lo que Bolivia se refiere como el flujo artificial del Silala es, de hecho, parte de ese sistema internacional de curso de agua. Por lo tanto, Bolivia debe estar sometido a las normas principales de los cursos de agua internacionales, tal y como queda reflejado en la Convención de Naciones Unidas, principalmente los artículos 5 y 7. El artículo 5 presenta las normas más fundamentales, utilización equitable y razonable. El artículo 6 contiene otros factores que son relevantes para este concepto. El artículo 7 señala las obligaciones de debida diligencia para la prevención del daño a otros estados ribereños. Y el artículo 8 refleja la obligación general de cooperar con respecto a la utilización y la protección de un curso de agua internacional. La cooperación, por supuesto, siendo necesaria para la adecuada aplicación de las demás obligaciones. Notablemente las obligaciones de notificación y consulta que quedan plasmadas en los artículos 11 y 12. Y bueno, no voy a decir más del artículo 5, eso se lo dejaré al profesor Boisson de Chazon, el tratar el artículo 5 en su presentación más adelante. Pero bueno, tal vez sea relevante recordar ahora que Bolivia sí reconoció en su contramemoria que el río Silala está gobernado por los principios de las aguas internacionales, puesto que no es un flujo artificial, pero, como espero haber demostrado, el llamado caudal artificial simplemente forma parte de la totalidad del sistema, no es algo distinto. Por tanto, para concluir sobre este punto, la reclamación de soberanía de Bolivia sobre el flujo aumentado artificialmente del río Silala no solo va en contra de las obligaciones clave de Bolivia bajo el derecho de los cursos de agua internacionales, sino también va en contra del concepto de la comunidad de interés en los recursos de agua dulce compartidos que ha sido desarrollado por la Corte. Señora Presidente, en su sentencia de 1929 sobre el río Oder, el predecesor de esta Corte, y espero que aparezca ya ahora en pantalla, se refirió a los cursos de agua internacionales y dijo que la solución a los problemas de estos cursos de agua internacionales se ha solucionado en base al principio de la comunidad de interés de todos los estados ribereños. Me parece que eso es la frase clave en esa cita, la comunidad de intereses de los estados ribereños. La Corte siguió elaborando en cuanto a las implicaciones de una tal comunidad de interés y señaló y recalcó que la comunidad de interés se convierte en la base de un derecho legal común, características esenciales de las que son la perfecta igualdad de todos los estados ribereños en la utilización del curso y la exclusión de todo privilegio preferencial de solo un Estado. Yo creo que esto es perfectamente aplicable a todo el caso de Bolivia, que no puede hacer frente a este tipo de decisiones. En el caso del río Oder, el tribunal la Corte habló de navegación y en el caso de Nagorno-Karabaj se repitió la decisión anterior. En el principio de la comunidad de interés en los cursos de agua internacionales, como queda demostrado por la aprobación de la Convención por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Por ende, hay una comunidad de interés entre los estados ribereños del río Silala, en este caso Bolivia y Chile. Esta comunidad de interés es la base de un derecho legal común respecto al curso de agua, no preferencias o exclusividad por parte de una de las partes. Las características esenciales es que hay una igualdad perfecta entre los dos estados en la utilización de Silala, y la exclusión de todo privilegio preferencial de un estado ribereño con respecto al otro. Por tanto, Bolivia no tiene una situación privilegiada en relación con ninguna de las aguas, ya sean aumentadas o no aumentadas. El flujo superficial aumentado está sometido a la misma comunidad de interés, lo disfrutan los dos estados que comparten este curso de agua en común, y por lo tanto deben considerarse en perfecta igualdad. Y esto, señor presidente, me lleva a mis conclusiones. La norma de utilización equitable y razonable y otros principios del derecho internacional del agua se aplican a todas las aguas del sistema del Silala. Simplemente no hay ninguna base jurídica para que Bolivia reclame unos derechos de soberanía exclusiva en una supuesta parte artificial del caudal del Silala. Me gustaría recalcar una vez más que no se trae nada de agua de otro lugar hacia el Silala. Todo existe ya está ahí de forma natural, de forma geológica. Como mucho, la empresa ferroviaria, con autorización boliviana, hasta cierto punto, hacia un nivel no determinado, puede haber aumentado el flujo del agua superficial a través de la construcción de los canales de Silala. Pero, de nuevo, espero que ya habrán entendido mis comentarios ahora, que cualquier aumento de las aguas superficiales debido a los canales es la misma agua, con o sin los canales. Y independientemente de con o sin canales, hubiera terminado en Chile, como el caudal de agua subterránea. Es lo que sube siempre tiene que bajar, ¿verdad? Pues en los Andes lo que baja sigue bajando, independientemente de si es por superficie o subterráneamente. Por tanto, señora Presidente, miembros de la Corte, Chile pide, con todo respeto a la Corte, que declare y confirme que el derecho internacional no reconoce el concepto de caudal artificial tal y como lo ha inventado Bolivia, y que las normas relevantes del derecho internacional consuetudinario, tal y como quedan reflejados en la Convención de Naciones Unidas de los cursos de agua, se aplican enteramente a la totalidad del sistema del Silala, y que no existe ninguna base en el derecho internacional para apoyar la idea de Bolivia de que cualquier entrega de lo que llama Bolivia las aguas artificiales, incluida la compensación que se debe pagar por tal entrega de aguas, que estén sometidos a un acuerdo con Bolivia. Esto es lo que pide Bolivia. Señora Presidente, distinguidos miembros de la Corte, muchísimas gracias por su amable atención, y les agradecería si ahora le pudieran dar la palabra a mi colega, el profesor Boisson de Chazón. Muchas gracias. Thank you, Professor Boyle. Gracias, profesor Boyle. Ahora doy la palabra a la profesora Laurence Boisson de Chazón. Señora Presidente, señorías, tengo el privilegio de comparecer ante esta Corte en nombre de la República de Chile. Bolivia y Chile están de acuerdo en considerar que el principio de la utilización equitativa y razonable es una norma de derecho internacional general y que este principio es de aplicación en el diferendo que nos ocupa. Bolivia y Chile consideran ambas que están en su derecho a utilizar estas aguas en la medida en que estos usos son compatibles con el principio de utilización equitativa y razonable. Por añadidura,
Bolivia y Chile convienen, ambas, en que el principio de utilización equitativa y razonable está codificado en los artículos 5 y 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos a la navegación, que en adelante llamaremos la Convención de Naciones Unidas de 1997. Según ambos estados, este principio constituye la piedra angular del derecho relativo a los cursos de agua internacionales. No obstante, Bolivia intenta enredar las cosas, alegando que Chile desearía asegurarse que los usos actuales se garanticen a perpetuidad. Por otra parte, Bolivia llega a alegar que Chile desearía ejercer un control sobre las utilizaciones futuras por Bolivia de las aguas del Silala y procuraría hacer prevalecer sus derechos respecto de una utilización equitativa y razonable sobre los derechos equivalentes de Bolivia. Señorías, Chile ya ha puesto de relieve en sus escritos que sus utilizaciones actuales de las aguas del Silala son conformes al derecho internacional. En ningún caso puede responsabilizarse a Chile del hecho de que Bolivia en la actualidad no utilice las aguas del Silala, salvo para el destacamento militar del Silala. Además, la presentación de la posición de Chile, según la cual el caudal y el volumen actuales de las aguas que fluyen de Bolivia hacia Chile no deberían modificarse en el futuro, es errónea. Al contrario de lo que afirma Bolivia, Chile no desea relegar el derecho de Bolivia a utilizar las aguas del Silala a una posición secundaria o subordinada. Chile no tiene intención alguna de prejuzgar los futuros usos de las aguas del río Silala por Bolivia, en la medida en que éstas sean conformes al derecho internacional. Señora Presidenta, después de haber realizado un análisis breve del contenido del principio de utilización equitativa y razonable, como se codifica en la Convención de Naciones Unidas de 1997, Chile pondrá de relieve que las utilizaciones pasadas y presentes del Silala por Chile son conformes al derecho internacional general. Chile destacará, acto seguido, que el principio de la utilización equitativa y razonable es uno de los principios claves para evaluar las futuras utilizaciones de las aguas de Silala, pero no es el único de los principios. Para estar conforme con el derecho internacional consuetudinario, la aplicación de ese principio va de la mano con la obligación de no causar perjuicios significativos, la obligación de notificación y consulta previa y el deber de realizar un estudio de impacto ambiental. Para disipar cualquier duda respecto del tenor del principio de la utilización equitativa y razonable, permítanme recordar brevemente su contenido en el marco de la Convención de Naciones Unidas de 1997. Este breve recordatorio tiene como objetivo poner de relieve, si es que aún fuera necesario hacerlo, que el principio de la utilización equitativa y razonable se aplica al curso de agua del Silala en su totalidad. Este curso de agua se compone de aguas de superficie y aguas subterráneas que fluyen del territorio de Bolivia hacia Chile, atravesando una frontera internacional. Como ha explicado el profesor McCaffrey, estas aguas de superficie y subterráneas constituyen un curso de agua internacional en el sentido de la Convención de Naciones Unidas de 1997. El párrafo 1 del artículo 5 de la Convención de 1997 que encontrarán en la pestaña 1 del documento de los magistrados, afirma el derecho de cada Estado de un curso de agua internacional a utilizar en su territorio las aguas del curso de agua de forma equitativa y razonable. Esta disposición añade que un curso de agua internacional debe utilizarse y disfrutarse por los Estados del curso de agua con miras a llegar a una utilización y a ventajas óptimas y duraderas. Estas utilizaciones y disfrute deben tener en cuenta los intereses del curso de agua en cuestión y ser compatibles con las exigencias de una protección adecuada de ese curso de agua.
El segundo párrafo del artículo 5 al que se ha referido la Corte en el asunto relativo al proyecto Capchico-Naguimaros prevé que los estados de un curso internacional participan en la utilización y el disfrute y la protección de un curso de agua internacional de forma equitativa y razonable. Esta participación incluye dos elementos. El principio está relacionado con el derecho a utilizar el curso de agua y el segundo está relacionado con el deber de cooperar y de proteger y de poner el disfrute en valor. El artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas de 1997 refleja igualmente el derecho consuetudinario. Esta disposición contiene una lista indicativa de factores y circunstancias pertinentes que se han de tomar en consideración para determinar el carácter equitativo y razonable de una utilización de un curso de agua internacional. Tanto Bolivia como Chile convienen, ambos, en que los factores que se enumeran en el artículo 6 de la Convención de 1997 se han de tomar en consideración para determinar que la utilización es equitativa y razonable. Entre los factores a tomar en consideración, el artículo 6 indica los factores geográficos, hidrológicos, climatológicos y ecológicos. La Convención también prevé que las necesidades económicas y sociales de los estados de un curso de agua internacional, así como la aprobación que depende del curso de agua, se hayan de tomar en cuenta. La conservación y protección de un curso de agua y los efectos de una utilización en un estado de un curso de agua sobre otros estados ribereños también se cuentan entre los factores del artículo 6. Por tanto, el artículo 6 pone de relieve la manera en que los estados han de aplicar el principio de utilización equitativa y razonable. La buena aplicación de este principio exige que los estados del curso de agua tengan en cuenta factores concretos propios de cada curso de agua. Hemos de entender que la utilización equitativa y razonable ha de apreciarse a la luz de todos los factores y circunstancias pertinentes relativas a un curso de agua. Señora Presidenta, como Chile ha demostrado en sus alegatos, el contenido del principio de la utilización equitativa y razonable es claro, y las maniobras de Bolivia para presentarlo como un concepto en constante evolución, en sus palabras, solo tienen por objeto ocultar su contenido. Los artículos 5 y 6 de la Convención de las Naciones Unidas de 1997 explican por menudo el contenido de ese principio. Como lo demostrará Chile, las utilizaciones pasadas y presentes son conformes a este principio. Bolivia desea desviar la atención de esta jurisdicción pretendiendo que el reconocimiento del derecho de Chile a sus utilizaciones actuales de las aguas del Silala impediría a Bolivia ejercer su derecho a una utilización equitativa y razonable en un futuro. Bolivia prácticamente se contradice. En efecto, en su dúplica, el Estado boliviano ha reconocido, haciendo referencia a los alegatos de Chile, que este último no pretende evitar el desarrollo y la utilización futura de las aguas del Silala por Bolivia. Bolivia admite igualmente que las partes convienen que las aguas del Silala, en su estado actual, se han utilizado hasta ahora solamente o exclusivamente por Chile. Chile ha utilizado estas aguas desde hace más de un siglo en virtud del derecho internacional general. Como lo ha explicado la señora Klein-Kraneberg, las primeras utilizaciones de las aguas del Silala datan de principios del siglo XX. Una toma de agua se construyó en territorio boliviano por la compañía ferroviaria británica Antofagasta and Bolivia Railway Company Limited, en adelante la FCAB. En efecto, Bolivia otorgó en 1908 una concesión a la FCAB para captar las aguas del Silala con el fin de asegurar el funcionamiento de las locomotoras de vapor utilizadas en el camino férreo que unía La Paz con Antofagasta. Chile no tuvo parte alguna en la decisión de Bolivia de otorgar esta concesión. Acto seguido,
Bolivia rescindió este contrato de concesión en 1997 debido a que esta concesión no tenía ya razón de ser, habida cuenta de que las aguas del Silala ya no se utilizaban para alimentar las locomotoras de vapor, que habían quedado sustituidas por locomotoras diésel en la línea férrea entre La Paz y Antofagasta. Por su parte, Chile otorgó una concesión en 1906 a la sociedad FCAB para la utilización de las aguas del Silala. No obstante, a diferencia del caso de Bolivia, las aguas no se han utilizado para el funcionamiento de la vía férrea entre La Paz y Antofagasta, sino para el suministro de agua potable a la ciudad de Antofagasta. Para Chile, las aguas del Silala siempre han constituido una fuente importante de agua potable, en particular para favorecer el desarrollo social y económico de la región de Antofagasta, que está situada en una de las zonas más áridas del mundo. Tras la construcción de los canales ejecutados en los territorios de Bolivia y Chile, sobre la base de concesiones otorgadas en 1908 por Bolivia y en 1906 por Chile, la FCAB construyó una toma de agua y un conducto de agua en 1942 en territorio chileno. En la década de 1950, otro punto de captación a algunos kilómetros de distancia de las captaciones de agua de la FCAB fue establecido por la Sociedad Minera Pública Condelco de Chile para el aprovisionamiento de agua potable para sus minas de cobre. Chile, hasta la fecha, es el único estado ribereño que utiliza las aguas del Silala. Aparte del destacamento militar de Silala en Bolivia, Chile no puede responsabilizarse ni ser responsabilizado de la ausencia de utilización de las aguas del Silala por Bolivia. Cuando en un pasado Bolivia utilizó las aguas del Silala para alimentar las locomotoras de vapor en el camino férreo entre La Paz y Antofagasta, Chile nunca cuestionó este derecho. De hecho, Bolivia especifica que Chile reconoce que en derecho internacional consuetudinario Bolivia está en su derecho a utilizar las aguas del Silala y que Chile no pretende congelar la explotación y la utilización futura de las aguas del Silala por uno u otro estado. Como lo indican los hechos que acaban de ser presentados y como Bolivia nunca ha cuestionado, Chile utiliza las aguas del Silala de conformidad con el principio de la utilización equitativa y razonable. Sus utilizaciones pasadas y presentes se realizan en aplicación de las normas codificadas en los artículos 5 y 6 de la Convención de 1997. A pesar de esta conformidad, Bolivia desearía convencer a esta Corte que el reconocimiento de las utilizaciones actuales de las aguas del Silala por Chile no impediría a Bolivia ejercer su derecho a una utilización equitativa y razonable en el futuro. No solo desea a Bolivia hacer creer que Chile espera de la Corte que declare que la utilización que hace en la actualidad del Silala se le debe garantizar a perpetuidad, sino Bolivia aduce igualmente que Chile desearía impedir sus utilizaciones futuras de las aguas del Silala. En su réplica, sin embargo, Chile ha subrayado que no tiene intención alguna de evitar las utilizaciones futuras de las aguas del Silala por Bolivia. Estipuló, como pueden ver en su pantalla, que Chile desea asegurar a Bolivia que no pretende impedir que ésta utilice el Silala en el futuro, siempre y cuando lo haga en conformidad con el principio de utilización equitativa y razonable y a condición de que respete la obligación que le incumbe en virtud del derecho internacional consuetudinario de no causar daños importantes, así como respeto también por las obligaciones conexas en lo que respecta a la cooperación, la notificación, el intercambio de informaciones y, si procede, la realización de una evaluación del impacto sobre el medio ambiente, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario.
Estas utilizaciones deberán respetar el principio de utilización equitativa y razonable y evaluarse a la luz de los factores enumerados en el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas, entre ellas los efectos de la utilización del curso de agua en un estado de su agua sobre otros estados de curso de agua. Chile no dispone por el momento de información sobre las futuras utilizaciones de las aguas de Silala por Bolivia. Chile desea recordar que en un pasado Bolivia no respetó las obligaciones que le incumben a tenor del derecho internacional general en materia de intercambio de informaciones y de notificación. Señora presidenta, señorías, permítanme darles algunos ejemplos de la utilización de las aguas del Silala por Bolivia, respecto de las cuales el Estado de Bolivia no respetó las obligaciones relativas al intercambio de informaciones y la notificación previa, previstas en los artículos 11 y 12 de la Convención de Naciones Unidas de 1997, que, al contrario de lo que afirma Bolivia, se consagran en el derecho consuetudinario. Un primer ejemplo de ausencia de respeto del derecho consuetudinario por Bolivia se remonta a finales de los años 1990. En 1999, en efecto, Bolivia otorgó una concesión a una sociedad privada boliviana denominada Ductec. Según los términos de esta concesión, el objetivo sería comercializar el agua obtenida del Silala. Chile no recibió informaciones sobre este proyecto de utilización de las aguas del Silala, a pesar de que estaba interesado en la utilización de estaba relacionado con la utilización de un curso de agua internacional. En una nota diplomática del 27 de abril, Chile recordó la necesidad de respetar el principio de utilización equitativa y razonable y la exigencia de cooperación. Esta nota diplomática no obtuvo respuesta. Por otra parte, en 2012, Chile solicitó informaciones sobre varios proyectos anunciados por el gobernador del departamento de Potosí en la región del Silala, en concreto la construcción de una piscifactoría, de un embalse y de una planta de embotellado de agua mineral. En una nota diplomática del 7 de mayo de 2012, Chile solicitó recibir informaciones sobre estos proyectos antes de la concretación de los proyectos, con el fin de evaluar el alcance y los eventuales efectos adversos al otro lado de la frontera y de asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta sus derechos como país ribereño. El 9 de octubre de 2012, debido a la ausencia de respuesta por parte de Bolivia, Chile de nuevo solicitó informaciones sobre estos proyectos. Chile reiteró la necesidad de recibir informaciones pertinentes sin dilación antes de la puesta en marcha de esos proyectos. Precisó que la obligación de suministrar las informaciones con antelación suficiente es necesario para poder examinar debidamente y analizar los efectos adversos o no que el proyecto podría tener sobre este recurso hídrico compartido, en particular sus efectos ambientales eventuales sobre las aguas del Silala y los riesgos de contaminación. Como resultado de esta solicitud, Bolivia respondió mediante una nota diplomática fechada el 25 de octubre de 2012, con el pretexto de que las aguas del Silala no constituirían un curso de agua internacional. Bolivia adujo que el Estado boliviano no tenía obligación de transmitir informaciones solicitadas por Chile. Como sabemos, posteriormente Bolivia cambió de posición y hoy reconoce el carácter internacional de las aguas del Silala, con independencia de sean de superficie o subterráneas. El respeto de las obligaciones evocadas por Chile en sus notas diplomáticas obedece a la condición de curso de agua internacional. Más recientemente, durante las actuaciones presentes en 2017, Chile solicitó de nuevo recibir informaciones de Bolivia sobre la construcción de una base militar denominada Destacamento Militar del Silala, así como sobre la construcción de 10 viviendas situadas cerca del curso de agua.
En particular, en su nota diplomática fechada el 7 de febrero de 2017, Chile señaló que las utilizaciones posibles de las aguas del sistema hidrográfico del Silala y la eliminación de las aguas de desecho en estas aguas pueden tener consecuencias importantes para los derechos e intereses legítimos de Chile. Chile también subrayó que esta solicitud se presentaba conforme a principios de buena fe y buena vecindad, así como el principio de utilización equitativa y razonable enunciado en el artículo 5 de la Convención de 1997. En su respuesta de 24 de marzo de 2017, Bolivia indica que, en aplicación de los principios de buena fe y buena vecindad, el Ministerio hace saber que, en cuanto las informaciones solicitadas estén disponibles, Chile será informado. No obstante, el 25 de mayo de 2017, Bolivia precisó que no hay ningún peligro de que las modestas infraestructuras que existen en el emplazamiento provoquen contaminación o afecten la calidad del agua de las fuentes de Silala, ya que las viviendas existentes no están habitadas. En cuanto al destacamento militar, Bolivia indica que se han dispuesto equipos adecuados que garantizan la preservación y conservación de las aguas mencionadas. Y Bolivia concluye que la utilización que se hace de estas aguas, por consiguiente, es mínima y su evacuación está controlada por un sistema de saneamiento básico que evita cualquier contaminación de la zona. Como se puede constatar, a pesar de la obligación de notificar con tiempo suficiente de las medidas previstas susceptibles de tener efectos adversos considerables que obliga a Bolivia en derecho internacional general, el Estado boliviano en todo momento se negó a suministrar a Chile las informaciones solicitadas sobre las medidas previstas para las aguas del Silala. Chile no dispone de informaciones sobre los proyectos de utilización de las aguas del Silala por Bolivia. Chile, no obstante, desea reafirmar que cualquier utilización futura de las aguas del Silala por Bolivia debe cumplir con la obligación de notificación de las medidas proyectadas que pudieran tener efectos adversos considerables. El respeto de esta obligación es indispensable para evitar los riesgos de daños y velar por una gestión común de un curso de agua internacional como es el Silala. La notificación previa de un proyecto, en efecto, es necesaria para poner por obra el principio de utilización equitativa y razonable. Bolivia, en varias ocasiones, ha faltado al respeto de este principio. Esta Corte, sin embargo, puso de relieve que la obligación de notificar es esencial en el proceso que debe llevar a las partes a evacuar consultas para evaluar los riesgos del proyecto y negociar las modificaciones eventuales que se podrían eliminar o cuyos efectos se podrían limitar al mínimo. Esa obligación, consagrada en el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas de 1997, prevé que la notificación debe ir acompañada de datos técnicos e informaciones disponibles, así como de una evaluación de los efectos ambientales, como se requiere en derecho internacional general. En el caso de las plantas de celulosa en el río Uruguay, esta Corte señaló que la notificación previa de un proyecto debe estar acompañada de una información tan completa como sea posible para poder evaluar el efecto de un proyecto sobre un curso de agua internacional. En ese mismo caso, esta Corte también afirmó que la notificación debe producirse antes de que el Estado interesado decida acerca de la viabilidad ambiental del proyecto, habida cuenta de la evaluación de los efectos ambientales que se le haya presentado. Chile debe disponer de esta evaluación para apreciar el efecto perjudicial que pudiera causar un proyecto sobre las aguas del Silala. La notificación previa acompañada de una evaluación de los efectos ambientales permitiría a Chile evaluar las consecuencias de una nueva utilización respecto de las utilizaciones existentes. Otro objetivo de Bolivia consiste en reducir el alcance normativo de la obligación general de notificación prealable. En su dúplica,
Bolivia hace una brevísima mención de esta obligación previa en la parte relativa a la obligación de no causar efectos perjudiciales significativos y limita su campo de aplicación a las supuestas aguas del Silala que fluyen naturalmente. Más aún, como se acaba de decir, Bolivia se apropia de la prerrogativa de decidir lo que debería o no debería estar sometido a la obligación de notificación previa. Sin embargo, no corresponde a Bolivia decidir unilateralmente si existe un riesgo de efectos perjudiciales considerables para Chile. En la sentencia relativa al caso del Lac Lanú recuerda de forma perceptiva que el Estado, expuesto a sufrir las repercusiones de las obras realizadas por un Estado limítrofe, es el único juez de sus intereses. Y si este último no ha tomado la iniciativa, no se podría negar al otro el derecho de exigir la notificación de las obras o concesiones que son objeto de un proyecto. Por otra parte, en el artículo 18, párrafo 1 de la Convención de las Naciones Unidas de 1997, se debe citar en este punto. Esta disposición se remite al artículo 12, donde se dice que un estado del curso tiene un motivo razonable para pensar que otro estado del curso de agua proyecta medidas que pueden tener efectos negativos significativos para él. Se comprende que Chile está en derecho de demandar y de solicitar y recibir informaciones de Bolivia sobre proyectos susceptibles de tener efectos negativos significativos. Chile refuta el argumento de Bolivia según el cual Chile no aceptaría ninguna modificación de la cantidad de agua que fluye entre Bolivia y Chile. Por el contrario, lo que Bolivia afirma en sus escritos es de lo que afirma Bolivia en sus escritos. Chile no toma el control unilateral de las aguas del Silala. Toda utilización futura de las aguas del Silala debe estar evaluada teniendo en cuenta el principio de utilización equitativa y razonable y ha de cumplir con otras obligaciones internacionales como la de no causar daño significativo, la obligación de notificación previa y el deber de llevar a cabo una evaluación de los efectos ambientales. Mal que le pese a Bolivia, estos principios son de aplicación a todas las aguas del Silala, ya sean de superficie o subterráneas. Señoras y señores magistrados, les pido, les agradezco su atención y le pido a usted, señora presidenta, que dé la palabra al señor Samuel Wordsworth. Muchas gracias y ahora invito al señor Samuel Wordsworth a tomar la palabra. Señora presidenta, señorías, es un privilegio comparecer ante ustedes y que Chile me haya pedido que presente los hechos y las pruebas periciales pertinentes a las aguas superficiales y subterráneas del río Silala, es decir, las pruebas que son clave para la disposición de las cuestiones centrales en disputa. Lo curioso aquí es que, como la Corte ya habrá visto en los alegatos escritos, los hechos relevantes son evidentes a la vista de los documentos o no están en disputa en absoluto. De hecho, solo hay dos cuestiones de hecho relevantes para las determinaciones de la Corte e incluso eso es poner el número bastante alto. Hecho número 1. La construcción de los canales en territorio boliviano que, según Bolivia, generan los denominados caudales artificiales de aguas superficiales y han provocado el deterioro de los humedales bolivianos, fueron construidos por una empresa inglesa en virtud de una licencia de 1908 concedida por Bolivia. Usted ha visto la licencia de 1908. Su existencia no puede ser discutida y ni tampoco el punto de Chile de que esta licencia de 1908 es fatal para todas las cuestiones que Bolivia plantea con respecto a los canales. La Corte ya ha escuchado esto de mis colegas, pero quiero resaltar
el punto en esta etapa de nuestro argumentario, porque como la Corte habrá visto en el informe resumido de enero del 2022 de los expertos de Bolivia, DHI, una parte significativa de las pruebas aducidas por Bolivia consiste en el supuesto daño causado a sus humedales. Sin embargo, el supuesto daño es irrelevante en lo que respecta a este caso. Chile no es responsable de ningún impacto derivado de las actividades que Bolivia permite en territorio boliviano. Y tampoco puede haber ninguna defensa de las reclamaciones de Chile, en este caso por referencia a lo que Bolivia elige hacer u omite hacer aguas arriba en su propio territorio. Por supuesto, si hay algún daño a los humedales, esto no es irrelevante en términos más generales y Chile ha adelantado expresamente en sus alegatos escritos a Bolivia a tomar las medidas que considere necesarias para restaurar sus humedales, incluso mediante el desmantelamiento de los canales. Pero el alcance de la supuesta degradación ecológica en el estado aguas arriba, Bolivia, causada por las obras que Bolivia ha permitido, es un asunto que solo le compete a Bolivia. Segundo hecho. Ya sea como agua superficial o subterránea, y con o sin los canales excavados hace tiempo en territorio boliviano, las aguas del Silala fluyen y seguirán fluyendo cerro abajo hacia Chile, como lo han hecho durante miles de años. Y aquí es útil referirse a las áreas de acuerdo que, en cumplimiento de las instrucciones de la Corte, han sido identificadas por los peritos de las partes. Y comienzo con los peritos de Bolivia, DHI, y la sección 1.1 de su informe resumido de enero de 2022. Conclusión principal número 1. La principal fuente de aguas superficiales de los manantiales del Silala es la descarga de agua subterránea y las aguas superficiales interactúan con el agua subterránea subyacente a lo largo de su curso. Más detalles sobre las características básicas del Silala pueden verse en las conclusiones principales número 3 de DHI, a saber que el Silala es de naturaleza compleja y está compuesto por un sistema acoplado de aguas subterráneas y superficiales que se originan en territorio boliviano, aguas arriba, y se extiende hacia Chile, aguas abajo. Estas conclusiones, que son compartidas por los expertos de Chile, son importantes porque, como señaló anteriormente la agente de Chile, la posición de Bolivia al inicio de este procedimiento era que el Silala no era un curso de agua internacional. Pero dadas estas características hidrológicas básicas y dado que el Silala cruza la frontera hacia Chile, Bolivia no podía mantener esa posición. Así, los hechos acordados establecen que incuestionablemente el Silala es un curso de agua internacional. Recuerdo el artículo 2A de la Convención del 97, al que se ha referido antes. El Silala es un sistema de aguas superficiales subterráneas que constituyen una unidad, fluyendo hacia un destino común, en este caso de Bolivia a Chile. Dejando de lado esta posición curiosa sobre flujos artificiales, el acuerdo de los expertos determina prácticamente todo lo que es el caso. Volviendo a la conclusión principal 2 de DHI. Esta es que los canales no han cambiado la dirección general del flujo de las aguas superficiales o subterráneas. Esto es consistente con la conclusión principal 6, que es la que realmente importa en lo que respecta al caso de Bolivia sobre flujos artificiales. Y cito: los datos de campo recolectados y los modelos establecidos sugieren que el agua descargada de la cuenca del Silala, contabilizando las pérdidas por evapotranspiración de los suelos, humedales y canales, finalmente fluye hacia Chile, ya sea como agua subterránea o superficial, con o sin los canales. Nada de lo demás importa, incluidos los diversos puntos de desacuerdo entre los expertos.
Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa si la autorización de Bolivia para la construcción de los diversos canales de poca profundidad en su territorio ha provocado un aumento de los flujos de agua superficial hacia Chile? Esa agua habría fluido de todos modos hacia Chile, como agua subterránea. ¿Y qué pasa si, según Bolivia, Chile obtiene algún beneficio por tener esta agua, como agua superficial y no subterránea? Este supuesto beneficio no fue buscado ni solicitado por Chile, y Chile no pide que se retengan los canales en el territorio de Bolivia. Ni mucho menos. Chile está expresamente de acuerdo con la declaración de Bolivia de que este país tiene derecho a desmantelar las obras en su territorio, de conformidad con sus propios intereses, los de Bolivia, y las normas jurídicas internacionales consuetudinarias que rigen los cursos de agua transfronterizos. A menos que la Corte vaya a aceptar la extraordinaria proposición de que un Estado aguas arriba puede actuar como una empresa de drenaje autocontrolada, extrayendo unilateralmente el agua que de otro modo fluiría como agua subterránea hacia el Estado aguas abajo, y pudiendo entonces hacer valer derechos soberanos exclusivos sobre esa agua cuando llega a la frontera como agua superficial, entonces el caso de Bolivia sobre los flujos artificiales debe decaer. De paso, observo la conclusión principal 4 de DHI. La evaporación de los humedales aumentará si se eliminan los canales. Esto no es relevante porque la cantidad de agua extra que se evaporaría es de minimis, alrededor de un 1 a un 2%. Y aún más, Chile no objeta ni puede objetar la supresión de los canales, asumiendo, por supuesto, que Bolivia cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional. En cuanto a la conclusión principal 5 de DHI, esta solo es importante en la medida en que es un peldaño para la conclusión principal 6. Los expertos coinciden en que los flujos de aguas superficiales disminuirían y los flujos de aguas subterráneas aumentarán en la frontera si se desmantelan los canales y se restauran los humedales en su condición natural. La cantidad de la respectiva disminución y aumento es discutida entre los expertos, pero de nuevo, no importa. Porque el punto clave en el que los expertos están de acuerdo es que, sujeto a los efectos muy pequeños de la canalización sobre la evaporación, todas las aguas superficiales y subterráneas finalmente fluyen cuesta abajo hacia Chile. Paso a las áreas de acuerdo registradas por los expertos de Chile, los doctores Wither y Peach. Y si pueden echar un vistazo a los puntos 1 a 5, podrán ver que se trata de los mismos puntos básicos reflejados en las principales conclusiones de DHI 1 a 3. En esencia, se está diciendo que el río Silala es un sistema acoplado de aguas subterráneas y superficiales, y que la construcción de los canales de la década de los años 20 en territorio boliviano no ha influido en la dirección del flujo de río, que sigue la gradiente topográfica natural. Pueden verlo en los puntos 4 y 5. Y en ese último punto se ve gráficamente el perfil longitudinal de la figura 2 del informe resumido de Wither y Peach. Fíjense, a la derecha hay un descenso de elevación de unos 130 metros desde el extremo de los humedales de Cajones y Orientales hasta la línea de demarcación, es decir, un descenso de más de 1,5 veces la altura de la torre del Palacio de la Paz, en una distancia de unos pocos kilómetros. Así que, por supuesto, el río fluye y siempre seguirá fluyendo de forma natural hacia Chile, independientemente de las obras del canal de 1928. Las siguientes dos áreas de acuerdo cubren el mismo terreno que las conclusiones principales 4 y 5 de DHI y por las mismas razones no dan lugar a otras cuestiones de hecho que esta Corte deba resolver.
Así, los doctores Whittor y Pitch hacen constar el acuerdo de los expertos en que, y esto es el punto 6, esta canalización habrá tenido algún efecto sobre el flujo de agua superficial del río Silala. Cabe esperar un aumento del caudal del río debido a estas obras. Como se discute más adelante en la sección 4, consideramos que ese impacto será muy pequeño. Los expertos de DHI dicen, por el contrario, que el aumento será del orden del 11 al 33%. Pero de nuevo, el orden de magnitud del aumento solo podría importar si Bolivia fuera capaz de persuadir a la Corte de que puede actuar como esta empresa de drenaje aguas arriba autocontrolada, capaz de hacer valer derechos soberanos exclusivos sobre las aguas superficiales, que de todos modos fluirían hacia Chile como aguas subterráneas. Y es difícil no esperar con cierto interés ver el lunes cómo se articula oralmente ese argumento notablemente inventivo. A continuación, punto 7. Se esperaría algún impacto de los canales de drenaje en la evaporación de los humedales, pero es pequeño. Como se analiza más adelante en el apartado 4, consideramos que este impacto será muy pequeño. Y se aplican de nuevo los mismos puntos. La evaporación es de minimis y la existencia de los canales es un asunto de Bolivia, con Chile declarando en términos de que no puede tener ninguna queja si los flujos de agua superficial se reducen debido a que Bolivia elimina los canales. Finalmente, el punto 8, que es el área de acuerdo que importa. Aparte de los efectos de la canalización en la evaporación, cualquier aumento del caudal superficial en el río irá acompañado de una disminución de los caudales de aguas subterráneas a través de la frontera y viceversa. Ahora, en los próximos días, Bolivia intentará centrar su atención en las áreas de desacuerdo entre los expertos. Pero la realidad jurídica es que éstas simplemente no importan. Al igual que en el caso de la construcción de una carretera entre Costa Rica y Nicaragua, en el que había hechos controvertidos en cuanto a la cantidad de sedimentos depositados en el río San Juan, no hay razón alguna para que la Corte entre en las áreas de desacuerdo entre expertos, porque lo que se acuerda es suficiente. En aquel caso, la Corte señaló acertadamente que la Corte no ve la necesidad de entrar en un examen detallado de la validez científica y técnica de las diferentes estimaciones presentadas por los expertos de las partes. Baste señalar aquí que la cantidad de sedimento en el río debido a la construcción de la carretera representa a lo sumo un 2% de la carga total del río, según los cálculos de Costa Rica, basados en las cifras proporcionadas por los expertos de Nicaragua y no impugnadas por esta última. Con referencia a esa cifra no controvertida sobre la cantidad adicional de sedimentos en el río, la Corte pudo decidir el punto clave en cuestión, es decir, que la construcción de la carretera no estaba causando un daño significativo. El mismo enfoque básico puede seguirse con seguridad en el caso actual. En sus instrucciones del 15 de octubre del 2021, la Corte estipuló hábilmente que cada resumen pericial debía contener una lista de las cuestiones en que los expertos estaban de acuerdo y de aquellas en las que no lo estaban. Y para resolver este caso, la Corte solo tendrá que referirse a la lista de puntos de acuerdo notablemente más larga. Solo porque habrá un contrainterrogatorio de los expertos diré algo sobre las 4 áreas de desacuerdo identificadas en el resumen de DHI. Y de hecho, estos 4 desacuerdos son todos meras iteraciones del mismo punto básico, que está en la conclusión principal 7 de DHI. Como se registra ahí, los expertos están en desacuerdo en cuanto a la magnitud de la disminución del flujo de agua superficial transfronterizo
en la condición natural, es decir, sin los canales y sin la red de drenaje. La horquilla de disminución estimada por DHI, basado en datos de campo y en la moderación, es del 11 al 33%, mientras que Chile afirma, sin cálculos detallados, que es insignificante. Por lo tanto, según el equipo de DHI, si Bolivia elimina los canales en su territorio, los flujos de aguas superficiales disminuirán significativamente. Mientras que los expertos de Chile, los doctores Wither y Pitch, están en total desacuerdo con eso. Y las opiniones de los doctores Wither y Pitch no carecen, como puede dar a entender el punto 7 de DHI, de una sólida base científica y técnica. Esas opiniones se explican en 5 extensos informes que están respaldados por 16 informes de apoyo. En resumen, como se recoge en el resumen de Wither y Pitch, y cito: la sorprendente conclusión de DHI fue que los efectos globales de la canalización en los flujos superficiales serían grandes. DHI declaró en la contramemoria de Bolivia que sin canales se estima una reducción de los caudales superficiales del 30-40% en comparación con las condiciones actuales. Tras nuestra crítica de su modelización en Wither y Pitch 2019A, DHI revisó sus estimaciones en la dúplica de Bolivia, pero, no obstante, siguió afirmando efectos muy grandes. El rango simulado de la disminución de flujo superficial transfronterizo al eliminar los canales es del 11 al 33%. Hemos afirmado sistemáticamente que esas estimaciones son totalmente inverosímiles y que, dadas las reducciones relativamente pequeñas en las profundidades de la capa freática asociadas a la canalización de los humedales y del río principal, cualquier efecto será muy pequeño. Fin de cita. La cuestión es, en última instancia, muy sencilla. Las aguas subterráneas fluyen de las zonas altas a las bajas, como es de esperar. Y el gradiente de elevación es la clave de la velocidad a la que fluyen las aguas subterráneas. Ahora bien, los canales en los que Bolivia pone tanta atención y que le dirá que tienen más de 6 kilómetros de longitud en total, son muy poco profundos. Los canales o acequias en los humedales del sur tienen solo de 19 a 50 centímetros de profundidad y de 22 a 55 centímetros en los humedales del norte. Es decir, básicamente de un sexto a un tercio de la altura de este podio. Por el contrario, las aguas subterráneas fluyen por una diferencia de altitud de al menos 150 metros, desde el límite de la cuenca hasta los manantiales del humedal. Esa cifra de 150 metros proviene de DHI. Y siempre utilizando las cifras de DHI, el efecto de las acequias es bajar la profundidad del nivel freático del humedal, de entre 10 y 45 centímetros. Así que, como máximo, el cambio potencial en la diferencia de elevación de las aguas subterráneas debido a la eliminación de los canales es de 45 centímetros como fracción sobre 150 metros. Es decir, un cambio del 0,3%. Como se puede ver, el cambio es casi insignificante. También en cuanto a la gradiente de aguas subterráneas. Básicamente no hay ninguna diferencia en el funcionamiento del sistema si el nivel freático de los humedales es una decena de centímetros más alto o más bajo. Y sin embargo, el modelo del DHI predice una importante disminución del flujo de agua superficial de entre un 11 y un 33% si se eliminan los canales. Como señalan los doctores Wither y Pitch, esto simplemente no tiene sentido, pues algo está fallando en el ejercicio de modelización de DHI. Y los problemas que señalan los doctores Wither y Pitch incluyen que el nivel del suelo se modela como si fuera unos 6 metros más alto de lo que es en realidad. Teniendo en cuenta que el objetivo de la modelización es evaluar los efectos de los canales que tienen como máximo 60 centímetros de profundidad, se trata de una grave anomalía. Si los niveles del suelo en la modelización están muy alejados, es de esperar
que la modelización del flujo de aguas superficiales tampoco será fiable. Y luego hay otros puntos que pueden ser explorados en el interrogatorio, incluyendo la adición de agua no reportada ni explicada en los modelos de DHI entre los diferentes supuestos. A pesar de la identificación de esta anomalía en el alegato adicional de Chile el 16 de septiembre del 2019, este punto no fue atendido por los expertos de Bolivia en su informe resumido de enero del 2022, por lo que aún no sabemos si la anomalía debe ser explicada o cómo. Como la Corte puede ver en el punto principal 8 de DHI, se dice que el ejercicio de modelación de DHI es consistente con las mediciones históricas de flujo superficial de antes de la canalización. A lo que se hace referencia es a una única frase en el documento de 1922 sobre el Departamento de Obras Hidráulicas de la FCAB de su ingeniero jefe, el señor Fox. Y ahí vemos la frase, dice: en Siloli se ha construido una pequeña presa a través del arroyo que tiene un caudal diario con muy ligeras variaciones de 11.300 metros cúbicos o digamos 2.500.000 galones. No hay nada más que acompañe esta afirmación. No hay registros subyacentes ni material de referencia. Y en lo que concierne a los expertos de Chile, es anómalo que se dé tan gran importancia a esta única frase aislada para identificar cuáles eran los caudales en el periodo anterior a la construcción de los canales. En cuanto a las conclusiones principales 9 y 10 de DHI, estas se limitan a recitar el desacuerdo de los expertos en cuanto a la exactitud del ejercicio de modelización que DHI ha llevado a cabo. Y hay una crítica de los expertos de Chile por no haber realizado ningún análisis alternativo detallado. El único punto adicional que es útil identificar en esta etapa, es decir, antes del contrainterrogatorio, es que los expertos de Chile no critican el software de modelación que los expertos de DHI han utilizado. Pero la confiabilidad de cualquier ejercicio de modelación depende de los insumos, de los datos, de las condiciones de contorno que establece el usuario del modelo. En términos simples, por muy bueno que sea el software de modelización, puede seguir siendo un caso de basura que entra, basura que sale. Todo esto se podrá analizar cuando la Corte escuche a los expertos la próxima semana. Sin embargo, el punto clave sigue siendo que el trabajo importante de los expertos, es decir, el trabajo que importa en lo que respecta al resultado del caso, ya se ha completado y se encuentra en su convergencia de que, ya sea como agua superficial o subterránea, toda el agua, aguas arriba, en Bolivia, finalmente fluirá a Chile. Por lo tanto, incluso si los expertos de DHI estuvieran en lo cierto y la eliminación de los canales condujera a una disminución significativa de las aguas superficiales que fluyen hacia Chile, entonces habrá un aumento de las aguas subterráneas hacia Chile. Y Bolivia no puede, por alguna magia legal sin precedentes, tener de alguna manera derechos soberanos exclusivos sobre esa supuesta agua superficial adicional. Y del mismo modo, no puede ser de alguna manera inequitativo o irrazonable que Chile reciba en la superficie agua que de todos modos habría recibido como agua subterránea. Y si puedo concluir recordando el único otro hecho que es material para el resultado del caso sobre el flujo de agua, el supuesto aumento de las aguas superficiales es causado únicamente por actos autorizados por Bolivia en el territorio boliviano, es decir, la construcción de acequias poco profundas hace casi 100 años, que por alguna razón desconocida Bolivia no ha eliminado, a pesar del daño ecológico que ahora dice que causan. Dichos actos y omisiones por parte de Bolivia no pueden servir de alguna manera como defensa
a la pretensión de Chile de que su uso actual de las aguas del Silala es equitativo y razonable, o servir de alguna manera como base para afirmar alguna responsabilidad estatal por parte de Chile. Además, Bolivia no puede basarse en su propia conducta, incluyendo sus propias actividades históricas de concesión de licencias, para crear nuevas categorías de derechos soberanos sobre una porción de un recurso hídrico compartido, cuyo uso se rige por el principio de utilización equitativa y razonable, y los demás principios igualmente bien establecidos del derecho internacional. Señora Presidenta, señorías, es un caso muy sencillo, fácticamente y legalmente. Y con mucho gusto concluyo esta intervención a tiempo. Muchísimas gracias por su intervención. Con esto concluye la presentación de Chile del día de hoy. Gracias, señor Wadsworth. Con esto llegamos al final de la sesión. Reanudaremos la sesión el lunes 4 de abril a las 15 horas con la presentación de los argumentos de Bolivia sobre la demanda de Chile y sus propias demandas reconvencionales. Se levanta la sesión.